La investigación sobre creencias señala que los estudiantes de pedagogía entran a las carreras de formación con creencias muy establecidas sobre lo que es el aprendizaje, la enseñanza, qué alumnos tendrán éxito y qué alumnos no tendrán éxito en la escuela. También tienen creencias acerca del rol de la pobreza en el éxito escolar, lo que podría estar explicando por qué a muchos niños no les va bien en la escuela. Las creencias, señala la investigación, no cambian a pesar de haber pasado por la universidad. Esto no es extraño, ya que la mayoría de los programas no trabaja con las creencias. Sin embargo, hay un terreno de esperanza, porque un estudio realizado por Levin y He en el año 2008 señala que cuando a los estudiantes se les pide reflexionar explícitamente sobre la influencia que han tenido sobre sus creencias pedagógicas prácticas, ellos señalan que el 30% está influenciado por los cursos de la formación, por sus profesores y por las lecturas que han realizado. También señalan que más del 30% se refiere a las experiencias de práctica que han tenido en las escuelas. Por lo tanto, los programas de formación tienen un 60% de posibilidades de impactar las creencias de sus estudiantes, y ese terreno es el que nosotros vamos a trabajar en este estudio. Uno de los desafíos más importantes de este proyecto era encontrar una manera lúdica, ojalá mediante el juego, que pudiera acceder a las creencias de los estudiantes o de las personas en general respecto de temas tan controversiales como percepciones respecto a educar en contextos de vulnerabilidad o de pobreza. Dentro de la búsqueda de estrategias, llegamos a la metodología Lego Serious Play. Tuvimos la oportunidad de conocer esta metodología, de certificarnos en ella y proponer una variación dentro de la metodología, la cual fuimos adaptando mediante un guión que trabajamos primero con el equipo. La experiencia se basa en una serie de desafíos que se ocupan construyendo conceptos abstractos mediante los ladrillos de Lego, y resultó ser una experiencia súper positiva, ya que el material es conocido por todos, genera una situación de juego que permite un ambiente seguro y realmente los alumnos pueden proyectar y no sentirse juzgados, pueden construir sus creencias y lo más interesante es que pueden reconstruirlas mediante la interacción con otros estudiantes y con los formadores de profesores. Y en esa experiencia, en ese proceso, es donde realmente nosotros podemos acceder a visibilizar un cambio y también generar en nuestros estudiantes un pensamiento que parte desde lo particular a visiones más sistémicas de la complejidad de la educación. Perfecto, profesora Viviana. Entonces ya usted puede compartirnos su presentación. Muchas gracias. Perfecto. Buenas tardes a todos. Voy a presentarles la investigación que nosotros hemos hecho. Bueno, somos un equipo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, somos un equipo de 3 investigadores y hemos realizado esta experiencia alrededor de 8 años más o menos, porque empezamos hace bastante tiempo con un proyecto de cambio de creencia y ya esto lo instalamos en la formación como una experiencia más concreta, más permanente en el tiempo. Entonces, nosotros estamos trabajando en esto porque sabemos que la formación de profesores todavía no impacta suficiente en las creencias de los futuros profesores y no abordan directamente el tema de la pobreza. También eso hace que cuando los estudiantes egresan, repiten ciclos de reproducción de la pobreza, perpetuando el fracaso. Ellos al mismo tiempo en las escuelas refuerzan estas creencias y por lo tanto seguirán reproduciendo los bajos resultados de los alumnos. Los formadores de sus profesores tampoco abordan esta tarea a pesar de ser tan importantes para el cambio de los estudiantes de pedagogía. Y cambiar las creencias es un tipo de cambio conceptual que es controversial, porque el tema de la pobreza es todavía un tema muy delicado y que produce muchas reacciones emocionales en la gente. Nosotros abordamos este proyecto porque cuando entrevistamos a los estudiantes acerca de qué es para ellos una escuela en contextos de pobreza, cuando describían las escuelas,
los alumnos de primer año de pedagogía se referían mucho a los estudiantes y a los recursos y también a la falta, o sea, que generalmente sus creencias se referían a la escasez y los alumnos con muchos problemas en el fondo. También hablaban de infraestructura, de problemas de los profesores, y cuando ya están en cuarto año empiezan a cambiar sus ideas y la idea de referirse a los estudiantes crece bastante, mucho más que en el primer año, y las familias empiezan a ser mucho más mencionadas como características centrales de las escuelas en contextos de pobreza, así también como los recursos. Y los profesores a su vez empiezan a disminuir en las referencias que hacen los estudiantes sobre las escuelas en contexto de pobreza. Entonces nosotros empezamos con una experiencia en que tomamos a todos los estudiantes de primer año y los dividimos en grupos de 4 estudiantes y esos grupos tenían que trabajar colaborativamente construyendo metáforas con las piezas Lego sobre qué es una escuela vulnerable, cuáles son los niños y las familias que asisten a esas escuelas y cuáles serían las características del profesor que trabaja en esas escuelas. Después ellos recibían las metáforas que hacían estudiantes de último año de los mismos temas y también después de las metáforas que construían sus propios formadores de las mismas temáticas. Lo que hacían finalmente los estudiantes en estos grupos de 4 era que construían una gran metáfora para incluir todos los elementos que habían sido significativos para ellos de las metáforas que habían compartido entre ellos y las que habían recibido de los estudiantes de último año y también de los formadores de profesores. Entonces, en las siguientes sesiones les pedíamos que, luego de tener esa gran representación común de las ideas sobre las escuelas en contexto de pobreza, les pedimos que crearan 3 factores. Cada uno pensar en 3 factores que podrían estar explicando por qué existen estas escuelas. Y luego entonces los socializaban y llegaban a construir unas complejidades mayores porque ponían alrededor de la representación común estos factores y luego los tenían que conectar de acuerdo a si eran factores muy difíciles de cambiar y entonces ahí se ponían estructuras muy rígidas o eran factores que podían ser más fáciles de cambiar y ahí se ponían conectores mucho más flexibles. Eso permite la metodología de Lego Display. Entonces, al final de todo este ejercicio, los estudiantes reflexionaban sobre el sistema que habían creado y explicitaban dónde ellos creían que podían hacer la diferencia como futuros profesores. La idea entonces era como comprometerlos un poco a si podían hacer algo por cambiar esta realidad. Cuando nosotros revisamos cuántos sujetos hemos trabajado en estos años, hemos formado alrededor de 30 formadores de profesores, los que han ido participando en las distintas versiones de esta estrategia. También formamos a algunos estudiantes de último año, pero principalmente hemos impactado a los estudiantes novatos de todas las cohortes que han estado participando en nuestro campus en los últimos 5 años. El último año, el 2020, lo que hicimos fue una versión online. Usamos Loose Parts, que son más bien materiales cercanos a los estudiantes, que no son Lego Display porque no podíamos hacerlo directamente. Y trabajamos también en una plataforma que nos permitía como tomar fotografías y hacer representaciones compartidas. Entonces usamos el Miro y hicimos la versión online. Las creencias que nuestros estudiantes tenían inicialmente tenían que ver con que las escuelas eran sucias, frías, como cárceles, que tenían problemas de gestión y de lucro, que los niños eran desmotivados, sin disciplina, con necesidades educativas especiales, problemáticos, indisciplinados. Las familias eran despreocupadas, negligentes, abusadoras, con adicciones al alcohol y a las drogas, y los profesores bastante autoritarios, indiferentes, poco actualizados, pero también con vocación, algunos de ellos, y sobrecargados de trabajo también. Revisando los resultados que hemos tenido a lo largo de cada año,
eh, hicimos una comparación entre lo que ocurría al principio del trabajo con estas sesiones con los estudiantes y lo que pasaba después. Y entonces nosotros clasificamos las creencias de acuerdo a si eran estereotipadas, intermedias o complejas, y si se referían al microcontexto, al mesocontexto o al macrocontexto. En el primer momento en que los estudiantes hacen las primeras representaciones, se ven mucho más las creencias estereotipadas, porque casi un 72% de las creencias eran de este nivel. En cambio, las creencias intermedias eran menores y mucho menos las creencias más complejas. En cambio, al terminar la experiencia, cuando ya armaban el sistema y podían comprometerse con uno de los cambios que se podían hacer, ya empieza a verse el movimiento entre el aumento que se produce hacia creencias más complejas. Las creencias estereotipadas continúan porque el cambio conceptual no se produce automáticamente, pero se ve claramente que empieza a aumentar hacia la complejización de las creencias. Y ahí se nota entonces el cambio que tienen desde un 4 a un 42%, lo que para nosotros es muy significativo. Nuestros resultados entonces en general nos muestran que el 30% de los estudiantes sí avanza completamente hacia creencias más complejas, un 50% del restante grupo tiene un vaivén, es decir, tiene avances, pero también algunos retrocesos porque empiezan a mostrar otras creencias estereotipadas en algunas partes del ejercicio que antes no habían aparecido. Entonces la hemos considerado como vaivén. Y un 20% de los estudiantes claramente se resiste al cambio. Tienen más argumentos para decir que en realidad esto no se puede modificar, que es terrible la realidad de la pobreza, que es inmodificable y además con muchas malas expectativas. Hemos hecho también focus group con los estudiantes después de las experiencias y la mayoría muestra mucha motivación por haber participado y una mayor conciencia del desafío que significa para ellos estar formándose para después trabajar en estos contextos. El haber formado también a 30 formadores de profesores de distintas universidades, tanto chilenas como también, por ejemplo, en Australia, también es un logro súper importante porque significa que esto se puede diseminar en otros lados. También hemos realizado 2 congresos internacionales de educación y pobreza en Chile, en 2015 y 2018, donde hemos tenido más de 200 investigadores participando, presentando sus trabajos en el tema de educación y pobreza. Así es que estamos muy contentos del resultado que ha tenido nuestro trabajo a lo largo del tiempo. Así que muchas gracias por su interés y ahora si tienen preguntas las contesto con mucho gusto. Muchas gracias, profesora Viviana. Vamos a validar si acá en el auditorio hay alguna pregunta para la profesora Viviana. Permítame que si hay una pregunta. Profesora Viviana, muchas gracias por su intervención, muy interesante su propuesta metodológica. Simplemente pues comentar que me parece, siento que se pueden rescatar varios impactos pues en varias vías, tanto para los profesores como para los niños, los estudiantes que terminan usando pues esta metodología Lego. Siento que es bastante valiosa y también quería pues preguntarle, aprovechar si podemos vincular otros actores. Estaba pensando, por ejemplo, en el sector empresarial, emprendedores, que pudieran vincularse con esta metodología y asimismo pues plasmar sus problemáticas, sus dificultades. No sé hasta qué punto podamos llegar con este tipo de población. Entiendo que pues inicialmente el ejercicio está muy dado como desde la parte pedagógica, pero no sé si se puede ampliar. Muchas gracias. Bueno, la metodología nace desde la necesidad de las empresas de crear planificaciones estratégicas de forma colaborativa. Entonces, ha sido prácticamente el uso principal, el de crear este tipo de trabajos colectivos, colaborativos. Entonces, nosotros más bien lo que hicimos fue llevarlo desde esa aplicación a la empresa hacia la educación. Y en el contexto educativo lo hemos ampliado hacia otros temas también. Por ejemplo, el tema de la inclusión, lo hemos usado bastante, el tema de la gestión de la escuela, entonces el tema de la educación sexual,
hemos ido ampliando porque la cantidad de temas que se pueden trabajar a través de las metáforas son infinitos. Lo interesante es la propuesta colaborativa que significa este tipo de material. Ahora, nosotros además no nos hemos quedado solamente en el material de los Legos, sino que hemos traspasado la estrategia hacia las loose parts, que era como lo que finalmente resolvimos hacer cuando estuvimos estos 2 años prácticamente confinados. Entonces no podíamos hacer esto con los Legos, sino que dijimos ya, lo que esté a mano. Y lo que estaba a mano eran botones, palitos, monedas, semillas, y eso fueron lo que los estudiantes usaron con los pasos de la estrategia, que yo creo que eso es muy importante. Muchas gracias, profesora Viviana. Aquí en el chat nos comparten una pregunta. Gina Morales indica, profesora, gracias por la intervención. ¿Consideran diversidad o discapacidad en el abordaje por estudiantes? Hemos hecho, como les digo, trabajo con el tema de la inclusión. Lo hemos hecho en cursos de inclusión y diversidad. Y entonces ahora estamos haciendo una investigación precisamente con eso, porque hemos hecho un proyecto para ver si los estudiantes pueden, a través de un proceso de 2 semestres, donde primero hacen el curso de diversidad, entonces les preguntamos, en vez de qué es la escuela en contexto de pobreza, le preguntamos qué es para ellos una escuela inclusiva. Y entonces lo representan con los Legos y luego entonces van compartiendo y van reflexionando sobre ello. Entonces lo hemos hecho en 2 momentos, al inicio del curso y al final del curso, y ahora ellos están haciendo la práctica, una de las prácticas progresivas, la práctica 3, lo están haciendo con una estrategia para intervenir en una práctica inclusiva, en su práctica, y al mismo tiempo están trabajando en el curso de metodología de investigación con una investigación-acción sobre la estrategia de las prácticas inclusivas. Y entonces al terminar vamos a volver a hacer las metáforas otra vez con los Legos, a ver qué va pasando con ellos a lo largo del tiempo. Así que también lo estamos usando en inclusión. Y también hemos hecho el tema de inclusión en las escuelas, con las metáforas con Legos, con los profesores. Gracias, profesora. La profesora Liliana González tiene levantada la mano. Creo que tiene una pregunta para usted. Hola, sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Está súper interesante pues lo que usted plantea. Le pregunto algo. ¿Ustedes de pronto ya han explorado la opción de utilizar, pues digamos como herramientas ahorita en temas de pandemia y de que digamos todo el tema de entornos virtuales se puso tan de moda? ¿Han pensado de pronto como en llevar esta metodología, por ejemplo, para herramientas como las virtuales que tiene Lego? Es que Lego también tiene digamos como la oportunidad de trabajar así con fichitas, pero desde lo virtual. Entonces, no sé si de pronto han explorado esa opción o si piensan de pronto a futuro explorarla. Sí, como, ¿aló? Ay, Escuchamos. Hola. Sí. sí. Eh, bueno, lo que contaba precisamente de la experiencia del año 2020, como no pudimos... Ay, aló, disculpen. Sí, profesora, la escuchamos. Sí, lo siento, es que Si gusta, puede cerrar de pronto su cámara para que mejore su conectividad. estoy de la conexión de mi teléfono y cuando entra una llamada se corta mi conexión y no sé por qué. Estoy en una reunión. Ya, ahora sí, perdón. Eh, Justo les contaba que el año 2020 nos pasó que no teníamos cómo encontrarnos porque estábamos confinados. Y eso significó para nosotros la necesidad de buscar una alternativa porque no podíamos juntarlos en grupo. Entonces lo hicimos a través de Zoom, usamos la estrategia que se llama loose parts, que son, como les decía, trabajar con los materiales que uno tiene a mano, que son los lápices, la goma, las monedas. Entonces los estudiantes igual representaron metáforas y compartimos las metáforas, ellos sacaban fotos desde su teléfono
y lo compartimos en una plataforma que se llama Miro. Y ahí ellos hicieron entonces las representaciones grupales, donde podían juntar todas las fotitos y podían armar su representación conjunta. Entonces, sí lo hemos hecho online. Sin embargo, la limitación que tiene es que es más complejo para los estudiantes porque tienen que aprender a usar una app nueva. Entonces, eso significa tiempo para que lo aprendan. Tienen que tener una buena conexión, lo que no siempre ocurrió. Y por otro lado, también es más lento el proceso. Entonces, no es lo mismo que hacerlo presencial con los Legos, pero se puede. Solo que hicimos más adaptaciones de las que nosotros pensábamos hacer.